Buenas noches, pues bueno, aquí estamos nuevamente y como ya saben estamos hablando de relaciones y hoy continuamos con nuestra serie y ya hace 3 semanas que empezamos a hablar de este tema y nosotros creemos que las relaciones que nosotros desarrollamos determinan la calidad y el rumbo de nuestra vida. Es por eso que hablamos de este tema, porque lo consideramos bastante importante y nosotros también estamos convencidos que somos el resultado del tipo de relaciones que construimos en el pasado. Es decir, nuestro pasado relacional nos persigue hasta nuestro presente y afecta de manera positiva o de manera negativa. Nuestro pasado relacional está presente en nosotros y también creemos que la manera que nosotros nos estamos relacionando actualmente va a determinar en nuestro futuro, la dirección de nuestro futuro. Y yo no sé ustedes, pero si alguna vez alguien se ha hecho una pregunta así como, oye, ¿cómo seré yo en 15 años? En 10 años, ¿cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ver? ¿Cómo será mi vida en 15 años? Bueno, la respuesta a esta pregunta en gran medida está determinada por el tipo de relaciones que estamos cultivando. Por eso estamos hablando de relaciones. Y la semana pasada aprendíamos un principio y era que nuestras relaciones serán tan saludables dependiendo en la medida que nosotros seamos saludables. Y había una pregunta que tú y yo teníamos que hacernos y teníamos que definir acerca de nosotros. Y esta pregunta es ¿quién eres? Y bueno, y si no viniste la semana pasada o estuviste estuviste sirviendo como maestro voluntario con los niños, pues bueno, ve a nuestra página, sigue el enlace y te recomiendo mucho que veas la segunda parte de esta serie. Y bueno, ¿y por qué seguimos hablando de relaciones? Porque nosotros estamos convencidos que las palabras que dijo Jesús tienen una autoridad máxima en nuestras vidas. Y cuando se le preguntó a Jesús, cuando se le hizo una pregunta acerca de un asunto espiritual que era lo más importante de los mandamientos, él respondió y dijo, hay 2 cosas que son muy importantes. Y lo voy a resumir con 2 grandes mandamientos. Y dijo, el primero es ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús dijo, cuando se trata de lo espiritual y cuando se trata de la vida secular, 2 cosas son importantes: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que si nuestra relación con Dios es importante, Jesús dijo que nuestra relación con los semejantes es igual de importante. Entonces, a Dios le interesan nuestras relaciones, que tengamos buenas relaciones con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros semejantes, con el vecino, con todas las personas. Y antes de continuar quiero aclarar algo y es esto: si tú nos visitas nos estás visitando por primera vez, segunda vez o regularmente te agrada venir y algunos principios que hablamos aquí los consideras buenos y te sirven para la vida, está bien. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo vengo pero no me considero un seguidor de Cristo. Yo no he puesto mi confianza en Cristo, yo vengo porque me gusta y está bien, pero no soy un seguidor de Cristo todavía. Y si este es tu caso, puede que en algunas charlas te hagas la pregunta, y a lo mejor esta es una de ellas, que tú vas a decir, bueno, ¿y por qué yo tengo que obedecer las palabras de Jesús? ¿O por qué yo tendría que escuchar lo que Jesús dijo? ¿O por qué yo tendría que vivir eso que Jesús dijo? Bueno, mira, quiero que te olvides un poquito que se trata de una iglesia, quiero que te olvides un poquito de que es algo espiritual y quiero que pienses de esta manera. No importa si crees o no crees en Jesús, lo que Él hizo o lo que Él dijo, porque estamos hablando de relaciones y si algo es bien seguro es que aquí todos y cada uno de nosotros queremos desarrollar buenas relaciones. Tú quieres tener una mejor relación con tu cónyuge, una mejor relación con tus hijos, con tus padres, con tus jefes, con tus empleados. O sea, no se trata meramente de si crees o no lo que dijo Jesús. Pero cuando a Jesús le preguntaron qué era lo más importante, Jesús abordó el tema de las relaciones. Entonces, considera lo que vamos a hablar el día de hoy. Y hoy vamos a hablar una actitud que Jesús tuvo. Y esta actitud, si tú y yo la llevamos a la práctica, puede hacer una gran diferencia en nuestras relaciones. Y en unos minutos vamos a leer un fragmento, unas líneas de una carta que se escribió allá en el año 60 después de Cristo. Y esta carta fue escrita por un hombre llamado Pablo, también conocido como el apóstol San Pablo. Y Pablo escribió a un grupo de personas que vivían en una comunidad griega llamada Filipos.
Y él escribió ahí la carta, y el propósito principal de Pablo al escribir esta carta a los filipenses era que quería agradecerles por un servicio económico que ellos le habían prestado. En el capítulo 1 les habla, les agradece, y en el capítulo 2 Pablo aborda un tema que es relacional. ¿Qué era lo que estaba pasando? Resulta que había allí dos mujeres que que había tensión entre ellas, y estas mujeres de esta comunidad de Filipos estaban peleadas. Ahora, cuando hablamos de que eran dos mujeres, esto es casualidad, esto es coincidencia, ¿verdad? No es de que Pablo esté echando una pedrada a las mujeres, o que yo quise tomar este pasaje para decir que las mujeres son peleadas. No, esto es casualidad, es coincidencia, ahora sí. Pero había ahí dos mujeres en la comunidad de Filipos. Una se llamaba Evodia, un buen bonito nombre, Evodia. La otra se llamaba Síntique. Estas dos mujeres estaban peleadas, y no sabemos la razón por las que ellas estaban peleando, pero de alguna manera todo esto le llegó a oídos de Pablo, y Pablo se encontraba a cientos de kilómetros en la cárcel en Roma, y todo le llegó a oídos de Pablo. Y Pablo decide poner fin al asunto, decide darle unos consejos, porque esta situación estaba afectando a más personas. Porque esto es una verdad, una tensión relacional afecta a personas cercanas. Cuando la tensión surge, el mito es pensar, esto es entre nosotros dos, esto no va a afectar a nadie más. Pero escucha esto, si una tensión relacional no se resuelve, crece, trasciende y afecta a más personas. Si no, pregúntenle casados, pregúntenle a sus hijos. Se siente la tensión cuando el problema no es contigo, pero tú estás viendo la tensión. Cuando no eres parte del problema, pero ahí está la tensión en tu casa, tú también la sientes, y también te afecta a ti. Entonces Pablo, desde la cárcel a cientos de kilómetros, escucha este asunto, que hay un problema relacional entre Evodia y Síntique, y dice, yo les voy a escribir unos cuantos consejos. Ahora, ¿cómo se enteró Pablo si estaba a cientos de kilómetros? Esa es una muy buena pregunta. Pues yo no sé, pero algo que sí sabemos es que pues las mujeres a veces son medias dramáticas, o por lo general son medias dramáticas, ¿sí o no? Si usted no dice que sí, es que ya está teniendo miedo que le hagan un drama llegando, ¿verdad? Pero los hombres a lo mucho dicen, pues agarré y le dije, y agarró y me dijo, y ya, es ahí, así, ¿verdad? Pero las mujeres, no, y va a ver cuando la vea, ahora sí me va a escuchar y le voy a escupir todas sus verdades en la cara. Y la amiga te dice, no, sí, carnalita, y mira, vamos con el abogado, y yo conozco un abogado bien bueno, y vas a ver que esta no la paga. Yo no sé cómo fue el asunto, pero el caso es que llegó hasta a oídos de Pablo, y Pablo decide escribirles. Fíjate lo que les escribió Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 1. Pablo escribió, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, punto. Escribió eso Pablo en las primeras líneas. Y esto que dijo Pablo no era unas preguntas de sarcasmo. Por tanto, si hay algún estímulo, no era sarcasmo. Lo que escribió Pablo eran palabras de afirmación. Está afirmando, realmente yo los conozco a ustedes, y yo sé que ustedes han decidido seguir las enseñanzas de Cristo, han puesto su confianza en Él, y por lo tanto tienen la capacidad de desarrollar buenas relaciones. La tensión debe terminar, ustedes pueden detener eso porque tienen la capacidad. No eran palabras de afirmación, no eran palabras de sarcasmo, eran palabras de afirmación. Yo los conozco, yo sé que tienen amor, yo sé que tienen compasión, y yo sé que ustedes son tiernos, pueden perdonar, yo los conozco. En el verso 2, fíjate lo que les dijo en el verso 2: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que de repente su cónyuge dice, se pone muy cariñoso, o se pone muy comedido, ¿no? Amor, ¿en qué quieres que te ayude? ¿Qué puedo hacer por ti? O tu esposa muy atenta, ¿no? Amor, ¿qué quieres de cenar? ¿Qué quieres de almorzar mañana? Me voy a levantar temprano y te hago tu platillo favorito. O los hijos ahí muy amables, echando muchos piropos. Cuando sucede esto, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué quieren?
algo va a pedir. Y por lo general es así. Bueno, no se enojen con sus semejantes cuando hacen esto, porque esto es algo bíblico. Esto es algo bíblico. A veces las mujeres son muy bíblicas porque Pablo usó esta táctica. En el versículo anterior, Pablo les dice, los elogia. Sé que tienen amor, sé que son, pueden perdonar, los elogia. Y luego en el versículo 2 le suelta una petición. Y la petición, ahorita la vamos a leer, porque Pablo entendía esto: tensión que no se resuelve, tensión que trasciende. Y Pablo está dando por sentado, esta tensión no se ha resuelto y ha trascendido. Imagínate, a cientos de kilómetros, Pablo llegó a saber de este problema entre dos mujeres peleándose. Y esto sucede en los matrimonios, sucede cuando una tensión no se resuelve, trasciende, afecta a otras personas. Esto sucede en los matrimonios. Algunos padres no han resuelto la tensión entre ellos y están afectando a sus hijos, obligándolos a que se pongan de parte de uno o de parte del otro. Y esto no es justo para los hijos, porque ambos son padres, ¿verdad? Pero tensión que no se resuelve, tensión que trasciende. También sucede en las amistades. No sé si les ha pasado, pero hay amistades que son como muy celosos, ¿no? Muy celosos en las amistades. Y cuando alguien tiene un amigo y ese amigo está platicando, también es amigo de otra persona que no es amigo del amigo del que estamos hablando, ¿verdad? Se enoja y dice, oye, ¿por qué le hablas? O sea, este cuate es esto, me cae mal. Y la persona dice, sí, pues a ti te cae mal, pero pues es que también es mi amigo. Y como que lo pones entre la espada y la pared y tú no resuelves la tensión con el que te cae mal y hay tensión entre todos ahí y tu amigo dice, ¿qué voy a hacer? ¿Me entendieron? ¿Verdad que es tensionante todo esto? O sea, dices, ¿qué voy a hacer? Y se pone difícil la situación. Entonces Pablo escuchó la tensión que había entre estas dos mujeres, agarró su pluma y decide escribirles unos consejos. Y esto fue lo que escribió, verso 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No sean egoístas, no solo piensen en ustedes, dice Pablo. No hagan nada por vanidad, o sea, no hagan nada tratando de impresionar a nadie. Es verdad que las personas que tratan de impresionar a otros arruinan las relaciones. Y a nadie de nosotros nos gusta una persona que está tratando siempre de impresionar. Yo no sé por qué Pablo les dio estos consejos. Yo no sé si Pablo él había escuchado algo de las mujeres, eran egoístas, estaban tratando de impresionar, o simplemente lo dijo porque estas actitudes son parte de la naturaleza humana y arruinan las relaciones. Hasta este momento, en el verso 3, Pablo les da muy buenos consejos. Pero todos sabemos, y siendo bien honestos, que en medio de la tensión, cuando tú estás ahí y va a ver o peleando en la pareja o los amigos, que estás en medio de una tensión y no lo quiero ver, o cuando lo vea, tú no sacas una lista de chequeo y dices, a ver, espérate, ¿estoy siendo egoísta? Sí, estoy siendo egoísta. Ay, perdóname, estoy siendo egoísta. No, vamos arreglando la situación. ¿Verdad que no? No sacas una lista de chequeo y dices, ay, estoy tratando de impresionar. No lo haces. Y por eso me encanta lo que hizo Pablo. Y para mí Pablo es como un héroe, porque él sabía todo esto, que lo que iba a suceder, y dice, muy bien, les he dado muy buenos consejos, pero lo voy a resumir todo en una sola cosa, en una sola actitud. Y esta actitud no solo va a funcionar para Evodia y para Sintique, va a funcionar también para los matrimonios, para los jefes y empleados, para los amigos, para los padres e hijos, va a funcionar para todos. Verso 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Verso 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Pablo dice, tienen que arreglar esa tensión personal. Entonces tienen que tener la actitud como la de Cristo. Cuando los filipenses escucharon estas palabras de parte de Pablo, de su puño y letra, de su carta, dijeron, ¿cómo? ¿Quieres que tengamos la actitud de Cristo? ¿A cuáles actitudes te refieres? ¿Te refieres a las actitudes que lo hacen una deidad o a las actitudes que lo hacen un humano, hombre? ¿A cuáles te refieres? Y Pablo dice, tengan la misma actitud. Ellos pudieron pensar, pero Pablo, espérate, estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con cosas espirituales. Aquí tenemos a dos mujeres
que se están peleando y tú dices que tengan la actitud de Cristo. No es nada espiritual, un pleito no es nada espiritual. Entonces Pablo pensó que algo así podían pensar sus lectores, se anticipó a los filipenses, se anticipó a nosotros 2000 años casi después y nos explica cuál es esa actitud. Dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando los filipenses escucharon estas palabras de Pablo, yo imagino que se quedaron pensando y dijeron: Pablo, te insistimos, no estamos hablando de algo espiritual y tú estás llevando este asunto a una dimensión que no tiene nada que ver con lo espiritual. Nos pides que tengamos la misma actitud de Cristo, pero estamos hablando de una pelea. Yo imagino a Pablo cuando escribió esta carta pensando: sí, yo sé, hay dos mujeres que tienen un lío ahí entre ustedes, es un pleito, y hasta ahorita les he dado algunos consejos muy buenos para las relaciones, pero les voy a resumir todo en una sola actitud, y es esta: tengan la actitud de Cristo. Ellos, ¿y cuál es esa actitud? La actitud es esta: renunció a su lugar para tomar nuestro lugar. Renunció a su lugar para tomar nuestro lugar. Yo quiero que hagas esto. Piensa por un momento en esas relaciones en las que tú tienes una tensión. Esa persona que dices: ay, no la quiero ver, o cómo quisiera arreglar este asunto con esta persona. Hay una tensión y no sabes cómo abordarlo. Piensa en esa persona. ¿Qué pasaría si tú te comprometes con esta actitud de renunciar a tu lugar y ponerte en el lugar de la otra persona? ¿Qué pasaría en tu matrimonio? ¿Qué pasaría en la relación de padres e hijos? ¿Qué pasaría en la relación de jefes y empleados? ¿Qué pasaría en cada relación si tomáramos esta actitud? Ahora, yo no estoy hablando de algo nuevo, no estoy inventando nada. Esto tú lo has escuchado de una y otra forma, de miles de maneras te lo han explicado. No estoy hablando nada nuevo, porque este principio, esta actitud, tiene el potencial de transformar nuestras relaciones. No es nada nuevo. De hecho, nosotros hasta tenemos tenemos dichos, ¿no? ¿Cuál es uno de ellos? A ver, ponte en mis zapatos, ¿no? No me entiendes. Ponte en mis zapatos para que veas lo que se siente. ¿Sí o no? O sea, estamos diciendo, nuestra tendencia es: yo no renuncio a mi lugar, tú ponte en mi lugar. O sea, yo no voy a ponerme en tu lugar, tú ponte en mi lugar, ponte en mis zapatos, porque nuestra tendencia natural no es renunciar a mi lugar. Esa no es nuestra tendencia natural. Piensen por un momento en una esposa que trabaja en el hogar, mucho trabajo, desde luego está trabajando en el hogar, y empieza a tener tensión con su esposo. Y la esposa se la pasa todo el día trabajando durísimo en el hogar, tratando que todo esté en orden, proveyendo y tomando decisiones, qué va a hacer de comer, ajustándose un presupuesto, etcétera, ahí educando a los hijos, y está trabajando mucho. Y luego para que cuando llegue su esposo a la casa todo esté en orden, ¿no? Y luego llega su esposo y de alguna manera surge la tensión y empieza por ahí el pleito. ¿Y qué es lo que le dice la mujer? No me entiendes. Ponte en mis zapatos para que veas lo que es estar en la casa todo el día con estos. Y ponte en mis zapatos para que veas lo que es. Y luego, ¿qué le responde el esposo? Tú no me entiendes. Ponte tú en mis zapatos. Yo estoy allá trabajando casi 12 horas para proveer para esta familia y llego a casa y tú no me entiendes. Ponte en mi lugar, ponte en mis zapatos. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural no es renunciar a mi lugar. Nuestra tendencia es: yo quiero que tú me entiendas, ponte tú en mi lugar. ¿Sí o no? Y si no, pongan en mi lugar para que vean lo que estoy tratando de explicar. Esa es nuestra tendencia natural. Escuchen esto: los estudiosos del comportamiento social dicen que el 80% de nuestros conflictos se solucionarían si nos comprometemos a ponernos en el lugar de otros. Entonces, ¿qué significa que yo renuncio a mi lugar y me pongo en tu lugar?
Significa algunas veces que dejo de argumentar. No siempre tengo la razón y yo no tengo toda la razón. Dejamos de argumentar. Algunas otras veces significa que renunciamos a la idea de que yo soy el que manda aquí. Dejo mi derecho, dejo mi lugar de posición de mando, renuncio. A veces significa eso. A veces significa acercarnos a otras personas e interesarnos en su vida. Y esto se aplica a muchas áreas de nuestra vida. Se aplica a cualquier relación. Por ejemplo, piensen por un momento en el contexto de iglesia. Esta actitud de renunciar a mi lugar y ponerme en tu lugar, debería ser más evidente en un lugar de iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que la modeló. Y nosotros se supone que somos seguidores de Jesús. Entonces, aquí debería ser más evidente la actitud de yo renuncio a mi lugar para ponerme en tu lugar. Pero sabes que lamentablemente no siempre es así. Sabes que muchas personas se van de la iglesia porque cuando fueron por primera vez a la iglesia, ya hablamos de esto en otra serie, pero les piden cierta vestimenta, cierto comportamiento. Si van de cierta forma, la gente de iglesia se les queda viendo. Incluso quieres invitar a alguien a la iglesia y lo quieres cambiar. Y ya hablamos de eso, ¿verdad? En otra ocasión. Y la gente dice, oye, pero ¿por qué me quieres cambiar? Si yo todavía no creo en tu Dios, yo quiero saber, escuchar, me quiero acercar a Dios, pero tú me quieres cambiar. Y luego cuando le dices, es que eso está mal y te va a castigar Dios, eso es pecado y no vivas así, te vas a morir. Y dice, oye, espérate. ¿Cuándo te has interesado en mi vida? Me estás juzgando. ¿Y cuándo te has tomado el tiempo para interesarte en mi vida? ¿Por qué yo vivo de esta manera? Entonces, aquí deberíamos mostrar esta actitud de yo me pongo en tu lugar. Y yo quiero pedir perdón en nombre de la iglesia porque no hemos logrado esto completamente. La iglesia debería ser el lugar donde esta actitud, tenemos el compromiso con ella de renunciar a mi lugar para poner en tu lugar, y no lo hemos hecho por completo. En el mes de diciembre voy a estar predicando algo de la visión de la iglesia y por favor les pido que no se lo pierdan, porque si tú quieres ser un seguidor de Cristo y que otros conozcan a Jesús y se conecten con Él, te interesa lo que voy a hablar, porque voy a hablar de esto, renunciar a nuestro lugar para ponernos en el lugar de la otra persona. De hecho, estábamos evaluando la actividad que tuvimos el 1 de noviembre y a mí me encantó. Y yo le confesé al equipo que al principio yo me sentía así como rarillo, ¿no? Así como, ay, ¿qué están pensando la gente? Y como que, porque estamos acostumbrados a cosas de iglesia, ambiente de iglesia. Y esa actividad que tuvimos no tuvo nada que ver con un ambiente de iglesia. Nada que ver. Y yo me siento bien, porque las personas que invitaron, que vinieron por primera vez a una iglesia, se sintieron muy cómodas. Oye, ¿y cuándo se reúnen? ¿Y cuándo les hablan de Dios? Ah, mira, tal día. Y me gusta eso, porque así tenemos que ser, amar a las personas, renunciar a nuestro lugar, a la música que a mí me gusta, a la forma que a mí me gusta que hagan las cosas, para que otros empiecen a conocer a Jesús. Esto aplica también a otras áreas como el ambiente empresarial. Leí yo acerca de una aerolínea que en sus inicios estaba teniendo problemas, ya por los años 30, problemas de que el equipaje de los pasajeros se extraviaba y estaba llegando tarde. Entonces el director general de esta aerolínea buscó formas, desarrolló procedimientos, introdujo nueva tecnología y parece ser que nada funcionaba. Estaba frustrado el director. Entonces convocó una reunión a todos los gerentes del país para abordar el asunto. Y para viajar a esta reunión, los gerentes de la aerolínea del país tenían que viajar en su aerolínea. Y algo que hizo el director fue esto: se encargó de que las maletas de cada uno de ellos se les perdiera el equipaje, y se los perdió por 2 días. Y después de esto hubo un cambio significativo en este asunto, porque fue hasta que los gerentes se pusieron por primera vez en el lugar de los pasajeros, hicieron un cambio porque entendieron de qué se trataba. Y esto se aplica a cualquier área de nuestra vida. Esto se aplica a cualquier tipo de relación. ¿Sabías tú que, por ejemplo, un buen matrimonio no es un buen matrimonio porque las cosas externas van bien? No es eso. No es que ellos las finanzas están bien, por eso están sólidos en su matrimonio. No es que ellos tienen salud, por eso están bien en el matrimonio. No es que ellos, no sé qué otra cosa, no.
no tienen suegra, no sé qué. Por eso están bien en el matrimonio, yo no sé qué. Pero no depende de cosas externas. Un buen matrimonio depende porque cuando las cosas realmente van mal, uno de ellos o los dos deciden ponerse en el lugar de la otra persona. Y cuando uno de ellos hace todo lo contrario, esa relación se vuelve un caos, incluso se vuelve un infierno. Entonces, esto que estamos hablando aplica a todas las relaciones. Ponerse en el lugar del otro es un compromiso constante. Es un compromiso constante. Te voy a decir algo que recomienda la psicología moderna. La psicología moderna dice esto, dice, cada vez, esto aplica a hombres y mujeres, pero lo voy a hablar en el contexto de los hombres. Cada vez, hombre, que tú llegas a tu casa y tuviste un día estresado, muy pesado, cansado, antes de entrar por esa puerta de tu hogar, haces el siguiente ejercicio. Y es ten una conversación contigo mismo, recomienda la psicología moderna. Decía, para que converses contigo mismo y digas, ahí adentro está una mujer que es mi esposa y estuvo todo el día lidiando con muchas cosas. Y está cansada y también está estresada. Y no se vale que yo llegue enojado o cansado. Ella se merece lo mejor de mí. Allá adentro está unos niños hermosos que quieren a su papá con ellos, quieren jugar, quieren reír con él. Y no se vale que por la puerta entre un hombre cansado y estresado. Ellos se merecen lo mejor de ti. La psicología moderna dice, conversa contigo mismo para que cambies tu actitud. Pero Pablo lo dijo hace ya casi 2000 años. Pablo dijo eso. Pablo dijo, se trata de actitud. Pongan a otros en primer lugar, como la de Cristo. Se trata de actitud. Sean como Cristo. Porque esta actitud tiene el potencial de transformar toda relación. Y para ponerte en el lugar de otro, tienes que hacerte preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Estás cansado? ¿Estás bien? Se trata de hacer preguntas para poder ponerte en el lugar de otro. Chiste, ahí va. Había 3 hijos que su mamá cumplió años y le hicieron un regalo, ¿no? Ya ellos estaban grandes, ya se habían ido eran independientes, ya no estaban con la mamá. Y el primero de ellos le regaló una casa, lujosa, muy bonita, muy grande. Todos, wow, una casa, ¿no? Y el segundo de ellos le regaló un auto con todo y chofer, con todo y Jaimito se lo regaló. Y no, pues la señora pues contenta, ¿no? Su hijo le regaló un carro. ¿A quién le regalan un carro así tan seguido, no? Y el tercero, bueno, él le regaló un perico. Pero no era un perico cualquiera, era un perico que sabía hablar y no hablaba tonterías. Este perico fue entrenado para recitar la Biblia, porque la mamá ya no podía leer, ya no podía ver las letras. Entonces él pensó, que mi mamá siga leyendo la Biblia. Y la mamá decía, Génesis 1, y el perico decía, en el principio creó Dios los cielos y así, ¿verdad? Salmo 23, y el periquito lo recitaba. Entonces, pues, digo, esto le va a servir a mi mamá, y se lo regaló. Y luego ellos estaban ahí presumiendo no, pues yo le regalé una casa, no, yo un carro, yo un perico. Cuando vieron a la mamá le preguntaron, mamá, ¿qué te parecieron nuestros regalos? Y la mamá dice, pues les voy a decir la verdad. Mira, la casa muy bonita, de lo mejor, pero es muy grande, hijo. ¿Para qué quiero una casa tan grande? Ya vivo sola, limpiarla, el mantenimiento es mucho. Me hubieras preguntado, hijo. Ah, bueno, está bien. Y tú, mi hijo, el del carro, pues muy bonito, pero yo ni salgo, ya con tanta riuma, yo ni salgo, mi hijo. Además, el chofer me cae gordo, no me cae bien. Me hubieras preguntado, hijo. Y dijeron, no, pues no queremos saber lo que le va a decir al tercero. Y va con el tercero y dice, ¿y tú, mijo? Tú sí, más o menos le atinaste, más o menos. Hijo, ese pollo estaba delicioso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para ponerte en el lugar del otro, a veces tenemos que preguntar. A veces tenemos que preguntar para poder entender por qué la otra persona piensa de esa manera, por qué actúa de esa manera, por qué piensa de esa manera. Y te voy a hablar de 3 cosas para terminar
que tú puedes hacer para ponerte en el lugar de otro. La primera de ellas es desarrollar la manera de ser sensible. Mira, si tú y yo no somos sensibles, si no somos capaces de reconocer lo que sentimos nosotros, no podemos ser sensibles para con las otras personas. Y sabes que los hombres batallamos mucho en este asunto. Las mujeres nos preguntan, ¿cómo estás? Bueno, yo soy el primero, yo le digo, bien. ¿Seguro estás bien? Sí, estoy bien. ¿Cómo estás? Mal. Mal. ¿Qué sientes? No sé, estoy mal. Y algunos de ustedes les preguntan, ¿cómo estás? Pues, bien. Bueno, un poco mal. ¿Estás bien o estás mal? Bueno, estoy mal, pero no, bien, bien. Estoy mal, pero bien. Bueno, más o menos, así estoy. Y como que batallamos, pero ¿sabes qué? Esta semana estoy bien enojado, no hubo ventas, no me pagaron, me peleé con el jefe. Esta semana tú también me hiciste enojar y me frustré contigo, ¿verdad? Me preocupan las colegiaturas, estoy triste, estoy frustrado, me decepcionó un amigo. O sea, como que batallamos para mostrar nuestros sentimientos. La mayoría, estoy hablando de la mayoría, pero el asunto es este, tenemos que mejorar, porque si no somos sensibles respecto a otros, no podemos ser, si no somos sensibles respecto a nosotros, no podemos ser sensibles respecto a otras personas. El segundo consejo es tener límites sanos. Si tú y yo no los tenemos, nos vamos a meter tanto con los sentimientos de la otra persona que va a ocurrir algo que se llama transferencia contraria. Y te vas a perder en la experiencia. Vas a llegar a confundir lo que la otra persona siente, porque quieres ser empático, quieres ponerte en sus zapatos, pero no tienes un límite. Aquí un ejemplo para que me entiendan. Como los padres que dicen que van a disciplinar a su hijo y dicen, hijo, te voy a disciplinar, pero es que a mí me duele más que a ti y no me gusta hacerlo. Y acaba el papá llorando con el niño ahí, llore y llore sentados los dos. O sea, se pierden en la experiencia, porque no tienen límites, un límite. Entonces, no puedes ocupar el lugar de la otra persona de una manera saludable si te pierdes en la experiencia. Otro ejemplo sería un jefe que tiene un empleado que es bastante haragán quizás, o bastante negativo, o en sí no suma al negocio o a la empresa y está habiendo pérdidas, no es productivo, pero no lo quiere despedir. Y es que ¿cómo lo despido a ese pobre muchacho? ¿En qué va a trabajar? Y aparte tiene un niño chiquito y híjole, me da lástima. ¿Cómo puedo? No, yo no puedo hacer eso, pobrecito. Y ahí lo tiene. O sea, tenemos que tener límites sanos, buenos límites, para no perdernos en la experiencia e incurrir en una transferencia contraria. Otro consejo es, para ponerte en el lugar de otro, es confirmar lo que he comprendido de lo que escuché. Es decir, no sé si les ha pasado que de repente alguien te comparte algo, un amigo, un jefe, estás en una relación, alguien te dice algo, y es, ¿qué quiso decir? Se me hace que dijo esto. Oye, ¿por qué no llegaste? No, pues es que te vi como que no querías. Pero yo nunca te dije que no quería, en eso quedamos. Sí, pero es que yo te vi como que no. Entonces, como que confundimos. Yo he tenido amistades donde yo tengo que preguntar, ¿qué quisiste decir? Porque no te entendí nada. ¿Sí o no? Sí. Ya te entendí, muy bien. ¿Qué quieres decir? Esto o lo otro. Ok, muy bien, perfecto. Y ahora sí ya te entendí. Porque a veces como que no hay una respuesta, un sí o un no. Y yo quiero saber de qué se trata. Y cuando no hacemos esto, afectamos las relaciones. Cuando alguien dice algo y tú no lo entendiste, oye, ¿me lo podrías explicar? Porque no te entendí, yo entendí esto, pero ¿me lo podrías explicar de nuevo? Es una práctica muy buena que puede mejorar nuestras relaciones. Quiero decir esto ya casi para terminar. Papás, pónganse en el lugar de sus hijos, especialmente los que tienen hijos adolescentes. Tus hijos anhelan que te conectes con ellos, que te relaciones con ellos. Y yo sé que tú tienes como padre más experiencia que ellos, mucha más experiencia. Pero mira, déjame decirte algo. Si tú vas y le dices a tus hijos, no vas a hacer esto porque yo digo, o no vas a hacer aquello porque es así y así tiene que ser, está bien, tú eres su papá, está bien. Pero yo te recomiendo que te pongas en los zapatos de ellos. Y al final,
Se van a hacer las cosas como tú dices, porque eres el papá. Así va a ser. Pero, ¿qué fue lo que ganaste? Que por ponerte en los zapatos de ellos, hiciste las preguntas correctas, sentiste, fuiste sensible, tenías límites sanos, hiciste las preguntas correctas, lograste tener una conexión, una relación con ellos. Y eso es lo que importa, eso es lo que estamos buscando, la relación saludable. Mira, eso de ponerte en el lugar del otro, no afecta tus convicciones. No estamos hablando de convicciones, no las va a afectar. Estamos hablando de interesarnos en la otra persona, de ser sensibles a las necesidades de las personas, de poner límites en nuestras relaciones, en los sentimientos. Estamos hablando de escuchar para poder entender y tener una comprensión más amplia de por qué alguien hace algo, dice algo, se comporta de cierta manera, por qué actúa, por qué siente, por qué piensa de esa manera. Estamos hablando de eso. Y la semana pasada yo terminé la segunda parte hablando a los padres. Y hoy voy a terminar hablando a los hijos que todavía están en casa. Hijos que todavía están en casa, tu compromiso de renunciar a tu lugar y de ponerte en el lugar de tus padres te va a ayudar a esto, a tener una mejor comprensión de quiénes son tus padres. Porque mira, a veces tú estás esperando que tus padres te den algo que ellos nunca recibieron. Estás esperando que sean de cierta forma y ellos nunca lo recibieron. A mí me hace pensar, por ejemplo, en mi abuelo. Mi abuelo, él ya murió hace 2 años. Y mi abuelo fue un hombre, yo no lo conocí como un hombre malo, pero un hombre bastante malito, ¿no? Cuestión de las relaciones, el trato con mi abuelita y con los hijos, bastante malo, poco amoroso. Ya con los nietos ya fue diferente, ¿verdad? Pero tengo unos tíos que le tienen bastante rencor. Bueno, le tuvieron. Pero yo como nieto, no me tocó todo eso, pero al evaluar la situación, logro tenerle empatía a mi abuelo. Mi abuelo fue un hombre que quedó sin padre y sin madre a los 5 años, y los que lo criaron lo trataron bastante mal. Y eso fue lo que sabemos. Imagínate qué más pudo haber pasado que otro tipo de cosas. Entonces, el ponerte en el lugar de tus padres, joven que vives en casa, te da una mayor comprensión de quiénes son tus padres. Y déjame decir esto a los que están solteros: un día los solteros van a ser papás. Sí, con mucha fe van a ser papás. Porque ahí están pensando, ay, ¿a poco yo? Sí, tú te vas a casar y vas a tener hijos, muchos hijos. Van a ser papás. Y todas las nuevas generaciones que van surgiendo piensan que las generaciones hacia atrás están fuera de onda, son antiguos. Ahorita tú y yo nos creemos de onda y de moda, ¿no? Y todo eso. Pero un día nuestros hijos nos van a considerar fuera de moda, fuera de onda. Así es que mi consejo es: hijos, pónganse en el lugar de sus padres. Esta actitud, quizás no logres cambiar mucho con esta actitud, pero tu compromiso de ponerte en el lugar de tus padres te va a llevar a mejorar tus relaciones. Los músicos pueden pasar. Y voy a terminar leyendo lo que dice el verso 9 al 11 del capítulo 2 de Filipenses. Dice lo siguiente: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El consejo de Pablo es: tienes un problema relacional, cualquier relación, ten la actitud que tuvo Cristo. Y la actitud que tuvo Cristo es esta: dejó su lugar para tomar tu lugar. Es decir, renunció a su posición y tomó tu lugar. ¿Cuál es el beneficio de tomar esta actitud? Es que tu capacidad relacional se va a elevar a un nivel que quizás nunca has experimentado, y en el proceso tú vas a empezar a experimentar más satisfacción, porque las relaciones determinan el rumbo y la calidad de nuestra vida. Y mientras mejores relaciones tengas con los semejantes, más feliz vas a vivir.
más feliz vas a vivir. Ese es el beneficio de esta actitud. Renuncio a mi lugar para ponerme en tu lugar. Y vuelvo a insistir, si dices, oye, Bene, pero pues eso lo dijo Cristo, lo dijeron acerca de Cristo, y yo no creo lo que dijo Cristo, todavía no he entregado mi vida a Cristo, tengo que obedecer eso. Acuérdate lo que dije al principio, no estamos hablando de un asunto si crees o no crees en Cristo. Estamos hablando de algo que nos interesa a todos, y es las relaciones. Y obviamente lo aprendemos del manual de instrucciones de la Biblia, pero estamos hablando de las relaciones. Y esta actitud que nos modeló Cristo tiene el potencial de mejorar cualquier relación. Pónganse de pie, por favor, y voy a pedirles que hagan un ejercicio conmigo, que repitan esto después de mí, y es la actitud del día de hoy. Renuncio a mi lugar y me pongo en tu lugar. Una vez más, renuncio a mi lugar y me pongo en tu lugar. Renuncio a mi lugar y me pongo en tu lugar. Esa fue la actitud que tuvo Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, los que hemos tenido un compromiso con Él por medio de la fe, debemos modelarla en cada área de nuestra vida. No es suficiente decir, yo estoy bien con Dios. Acuérdense lo que hablamos, mi relación vertical. Los demás que digan, que piensen lo que quieran. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas. La relación vertical. Y el segundo es igual, muy parecido a este. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Para Dios, nuestra relación con los semejantes es igual de importante, la puso al mismo nivel que nuestra relación con Dios. Tengamos la actitud que tuvo Cristo.